¿Se imagina tener una relación íntima, una comunión tan profunda con Dios, que usted pueda relacionarse con Él día a día, a cada instante, y siente su presencia y su guía a través de su palabra? ¿Es posible esto? La verdad es que sí es posible. Muchos de nosotros los creyentes a veces ignoramos de que la comunión íntima de Dios puede relacionarse en la manera como nosotros le obedecemos. En el estudio de hoy día vamos a aprender lo que Proverbios nos dice en cuanto a la relación o a la comunión íntima con Dios, cómo podemos obtenerla y cuáles son los beneficios. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Todos nosotros anhelamos tener esa relación íntima con Dios, esa relación en la que nos lleva a nosotros a sentir su presencia, a escuchar su palabra, a compartir con Él. A veces nuestras vidas se sienten vacías porque no tenemos esa relación tan cercana como deberíamos tener con Dios. Y la verdad es que el problema en todo esto radica en la obediencia nuestra. Lamentablemente debemos entender que desde el principio, desde el momento que Adán pecó, la relación que éste tenía con Dios se rompió. En ese instante Dios tuvo que castigarlo, tuvo que expulsarlo del Edén y desde ese momento perdió esa relación que tenía tan íntima ahí en el paraíso. Desde ese momento el hombre cayó en la desgracia en el que el pecado iba a influenciar negativamente en la relación que tenía con Dios. Y desde ese momento nosotros hemos perdido la comunión que deberíamos haber tenido. Y ahora nosotros, los que nacemos en pecado, como nos dice en algunos pasajes en el Nuevo Testamento, sobre todo en 2 Corintios, en el capítulo 5, nos dice de que nuestra comunión con Dios se restablece o nuestra relación con Dios se restablece en el momento de la reconciliación cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Así como el pecado hizo un distanciamiento completo entre Dios y el hombre, ahora a través de Cristo nosotros nos podemos volver a relacionarnos con Dios y esta vez de una manera espiritual, la cual estaba muerta en el momento que nosotros nacemos y que solamente es vivificada por obra del Espíritu Santo el momento que yo recibo a Cristo y soy reconciliado por la fe en Cristo en mi relación con Dios. Entonces se restablece esta relación, pero es una relación que tiene que ir desarrollándose y se va desarrollando en la medida como el creyente va obedeciendo a Dios. Y esto es muy importante. En Juan, en el capítulo 14, comenzando desde el versículo 15 hasta el versículo 23, nos dice el Evangelio que nosotros tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos, y es en esa relación de obediencia en donde la relación con Dios se manifiesta de una manera más intensa, se desarrolla más profundamente. Entonces nosotros debemos entender que en forma general la Biblia nos dice que nuestra relación con Dios se establece de esta manera en la obediencia a Dios. Es ahí donde Dios se manifiesta más con nosotros. En el Salmo 25 inclusive nos dice de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Lo que está diciendo ese pasaje es de que nosotros podemos llegar a tener una relación más profunda y no solamente esa relación, sino a escuchar de Dios lo que Él tiene para nosotros cuando nosotros le tememos, cuando nosotros le seguimos. Entonces vemos de que nosotros podemos tener esa relación. Pero en el pasaje de hoy día, en el pasaje del capítulo 3, en el capítulo 3 de Proverbios, nosotros leemos que nuestra relación íntima con Dios se da en la medida en la manera como me relaciono yo con las demás personas, cómo yo interactúo con ellos. Debemos recordar que nosotros como creyentes tenemos que también desarrollar una relación con nuestros prójimos. Y es de la manera como yo me relaciono con Él, en donde en primer lugar yo reflejo el carácter de Dios en favor del prójimo, y es ahí donde Dios se agrada y comienza a desarrollar una relación más íntima con nosotros también. Y nos dice, comenzando desde el versículo 27, que tenemos que hacerlo debido a quien podemos hacerlo debido
en el momento en el que tengamos la posibilidad. Quiere decir de que habrá momentos cuando se presentará una persona que realmente necesita de nuestra ayuda. Si está en nuestras manos, ayudemos. También nos dice que no debemos estar envidiando a aquellos que hacen mal y que son prosperados. Antes, más bien, deberíamos alejarnos de la manera como esas personas actúan. Deberíamos seguir los caminos de Dios y no el camino del impío. También nos dice de que nosotros tenemos que aprender a vivir temerosos de Él. Tenemos que aprender a buscar su presencia todos los días y a seguir los caminos de Él, los que Él estableció. En ese instante nos dice que nosotros podemos encontrar la gracia de Dios, o sea, Dios se manifiesta de una manera más íntima con nosotros, esa comunión íntima se amplía y en ese instante no solamente eso, sino de que Dios nos mira de una manera que nos honra, nos aprecia más. Entonces vemos que Dios puede desarrollar una relación más profunda, más íntima, en la manera en la que yo le obedezco. Usted y yo tenemos que buscar eso. Tenemos la posibilidad. Todo depende en cómo está nuestra obediencia. También nos dice la Biblia de que si nosotros, en cambio, desobedecemos a Dios o seguimos del camino del impío, lo único que vamos a encontrar es que vamos a encontrar maldición, vamos a encontrar escarnio y vamos a encontrar ignominia, vergüenza. Nosotros escogemos qué es lo que queremos. Si obedecemos a Dios, nuestra relación con Él se mejora. Y eso se tiene que manifestar también en la manera como yo me relaciono con mis hermanos, con el prójimo, con los míos. Y ahí es donde Dios se manifiesta más y más conmigo. En mi obediencia y en mi trato a los demás se va a desarrollar una mayor relación con Dios y Dios se aproximará más a mí. La Biblia nos dice claramente, como lo dijo Jesucristo ahí en el pasaje de Juan 14, de que Él vendrá y se manifestará a nosotros, hará morada con nosotros en la medida en la que nosotros guardamos sus mandamientos. Tenemos una gran oportunidad. Aprovechemos esto que Dios nos ofrece. Él nos está invitando a tener esa relación más profunda con Él, más íntima, y es en nuestra obediencia a Dios, en nuestro amor hacia su palabra, en la manera como seguimos y como tratamos a los demás, en donde Dios se irá manifestando más y más a cada uno de nosotros. Aprovechemos de esta invitación, hagámosla nuestra, porque va a ser de gran bendición. Usted quiere vivir sabiamente, desarrolle una relación íntima con Dios a través de la obediencia. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.